Alfredo, enhorabuena por el premio de la Asociación de gracias. Periodistas Madrileños. Me gustaría que en esta trayectoria tan larga que has tenido, que ha ocupado tantos continentes, me dijeras si al final has encontrado una fórmula para definirte a ti y para definir lo que ves, lo que piensas o lo que ves del periodismo. Uy, no sabría. Una fórmula quizá como digamos, director o jefe, sí he aplicado una, que es buscar a gente original, con personalidad y desarrollar sobre todo los aspectos más singulares que tenía, ¿eh? No evitar una cosa que es lo contrario de lo que se hace con frecuencia y creo que es un error, que es uniformizar a la gente, ¿no? Yo creo que sí, pues Robinson en Robinson, Valdano en Valdano, el otro en Roncero, ¿eh? Y creo que eso me ha dado muy buen resultado. De hecho, me ha dado muy buen resultado al oficio. Y me parece que es de lo que más puedo presumir porque es de lo que más contento estoy. Y me gusta, me he sentido a veces un poco, se dice a la gente como el Pipo tú no sabes quién es, el Pipo era un promotor de toreros, que fue el que inventó el cordobés, entre otros, ¿no? Era un poco una especie de inventor del marketing a la americana, pero solo que a la española, ¿no? O sea, y tuvo varios toreros, inventó eslóganes. Me acuerdo que uno era de José Fuentes, que era uno de Linares, que es donde murió Manolete, que también fue suyo. Y este José Fuentes se parecía un poco a Manolete, aunque era más alto, muy serio, muy soso, y él le lanzó con esta... Linares nos lo quitó, Linares nos lo devuelve. Diciendo, en Linares el toro mató a Manolete, pero Linares nos devuelven a... Había otro que era Galloso, y decía, ni gallo, ni gallito, Galloso, por gallo, gallito... No, pues yo me sentí un poco como el Pipo, y de hecho cuando me retiré, que no me retiraba propiamente, sigo escribiendo, porque cuando dejé la dirección de AS hice memoria y me hice como una relación de 10 a los que yo he dado la alternativa y que considero que han pitado muy bien, y ha sido gracias a fomentar su exageración, ¿no? Y luego en lo otro, pues lo que he hecho siempre, como en lo que se trata de escribir, por ejemplo, y tal, lo que he cuidado siempre es de que se me entendiera, ¿no? Para lo cual primero hay que ser sincero, se tiene que ver que no hay nada detrás de lo que... Y luego yo he escrito siempre, empecé así, pensando en mi padre, pues mi padre que entienda lo que estoy poniendo, ¿sabes? Me acuerdo lo mismo en los primeros escritos que fueron en Marca, precisamente. Luego en El País, por ejemplo, las cosas del país de todo tipo, los partidos, en Andalucía, siempre decía, voy a escribir para que entienda a mi padre. Y es una cosa que también quiero llevar a mucha gente. Hay que escribir para los que no se saben una cosa, contársela bien. No dar cosas, por supuesto, y escribir como si te dirigieras a alguien. Pues si no, yo noté al principio de escribir que el lenguaje te complicaba, te llevaba por no sé qué sitios, se te iban colando ahí palabras que se enlazaban unas con otras casi sin tu permiso, ¿no? Y era, no, esto tiene que ser un mensaje concreto. Eso, digamos, que es con lo que me quedo de lo que he hecho. A veces da la sensación, muchas veces, cuando escribes, como si estuvieras enviando una carta a tu padre, ¿no? Algo parecido, en el sentido de que quieres establecer una comunicación directa, una comunicación sencilla, pero es una comunicación sencilla llena de riqueza en el lenguaje. Siempre te has preocupado mucho de mezclar la precisión en el lenguaje con términos barriales, con términos con jerga, con términos taurinos, y eso me parece fascinante en tu manera de escribir. Sí, a mí el castellano me gusta, el lenguaje me gusta, ¿no? Y a mi padre también le gustaba mucho. Puede ser que venga todo por eso. Me da mucha rabia que se pierdan palabras. O sea, yo recurro a casticismos primero porque me vienen. Lo que hago es no evitarlo. No recurro a ellos ni los miro. Luego hay otra cosa también que yo tengo en cuenta y que creo que se debe tener en cuenta cuando se lee. Palabras que quieren decir lo mismo no quieren decir tanto lo mismo. Cada una tiene su matiz y tiene a lo mejor su sitio mejor, tiene su colocación mejor en la frase, según sea la frase, según sea la cosa. No te voy a sacar los ejemplos, pero yo lo pienso así. Y luego están esas expresiones que se van perdiendo, que pueden ser algunas madrileñismos, otras son de fuera, otras son argentinismos. Yo me hice mucho al lenguaje argentino
porque me gusta el fútbol argentino y yo leía mucho, eso me ayudó fenomenalmente al principio. Yo leía mucho el Gráfico, todo el mundo lo recordará en esta audiencia, que es una revista argentina muy buena, que ya desapareció, pero fue buenísima. Y yo de ahí tomaba muchas expresiones que usaban ellos, que enriquecen el fútbol y que nosotros no conocíamos, no utilizábamos. Y luego han quedado aquí. Yo creo que han quedado aquí, no sé si otros también a través de mi traducción o porque lo han tomado también de Argentina. Por ejemplo, el Callejón del Ocho, para significar ese espacio por donde entraba el antiguo Ocho. Balones a la olla. Y el manotazo del ahogado, cuando el portero saca el balón así, que parece una mano que sale del fondo del agua. De esas utilicé mucho, ¿no? Tocar, fíjate, tocar en España el toque, si lees los periódicos y revistas antiguos, en principio el toque era una especie de privilegio, era una cosa individual, ¿eh? Un privilegio de los buenos futbolistas vascos, que le pegaban bien al balón. ¡Pum! ¿Quién le le iba a pegaban decir, más largo, no? sí. Le pegaban largo y llegaban, es eso que luego han tenido Hierro y Koeman, por decir así, ¿no? Esa pegada fuerte, ¡pum! Eso llamaban toque. Luego cuando era chaval el toque era más bien el temple. Es lo que tenía Velázquez, lo que tenía tal, ¿no? Y el toque como término colectivo lo descubría el Gráfico, lo traje aquí. El equipo toca para que el contrario salga. Tal, sí. Es ahora es el uso mayor en que tenemos ahora, ¿no? Es el uso mayor. Pues mirando aquí de allá, y te decía, los casticismos me da mucha rabia que se pierdan y que se pierdan palabras. A partir de cierto momento, el español dejó de utilizar palabras, el español del ciudadano me refiero, se fue reduciendo, un poco el lenguaje, tú, ¿qué pasa, Cheli? Se fue reduciendo todo, se fueron perdiendo matices y hasta palabras. Mira, en ese sentido me asombró cuando, ¿te acuerdas que Calderón cogió un avión para el Madrid, un avión, vamos, sí, lo alquilaba, tal, le llamó la saeta en honor a Di Stéfano. Entonces salió tal, y había bastante gente en el AS que no sabía que saeta quería decir flecha, que a Di Stéfano le llaman saeta, pues saeta es flecha. Decían, si eso, los de mi quinta todos sabíamos que... Además está, quizá porque se lee menos, se maneja menos en no sé qué, se reduce mucho, los políticos lo reducen muchísimo, ¿cierto? De la gente que peor habla y que habla más con latiguillos, ¿no? Pues bueno, en el fútbol generalmente no se han usado mucho, no se ha profundizado mucho el lenguaje, porque no tiene por qué estar ocupado por gente que sea muy leída, muy culta, y porque además se va mucho el lenguaje evasivo. Los entrenadores, los jugadores, pues tratan de salir, trataremos de ganar, no sé qué, se entiende, ¿no? Es muy raro que se profundice, salvo que hables con un argentino, que hablan de maravilla, ¿no? Es otra cosa ya. Es otra cosa, ¿no? Que por eso a mí me encantaba, y no te hablo solo de Valdano, te hablo pues hasta de otros que no han dejado aquí tanta fama, como Ayala y Heredia, ¿no? Y me acuerdo de charlas con ellos, y me gustaba mucho. Yo, caray, estos tíos cómo hablan de fútbol, cómo los respetan. ¿Con qué propiedad, no? ¿Con qué propiedad? Y desarrollaron mucho, desde luego las crónicas del Gráfico eran una delicia, y desarrollaron mucho unos conceptos que aquí no manejábamos, ¿no? Alfredo, tú naciste en el Foro, aquí en Madrid, y siempre ha dado la sensación de que has estado conectadísimo con el fútbol. De hecho, según me has contado alguna vez, muy pronto fuiste socio del Madrid, pero tú eras socio del Madrid y eras socio del Atlético de Madrid, ibas a los dos, sí. a los dos estadios. En este sentido, has visto crecer el fútbol en Madrid de una forma verdaderamente brutal y lo has hecho desde el punto de vista del periodismo. ¿Qué consecuencias saca de aquel primer Madrid al que tú ibas, al Metropolitano en un lado y al prácticamente recién construido Bernabéu, a estos dos colosos con dos estadios colosales que da la sensación que a su alrededor mueven la ciudad? No sé, desde la mirada del madrileño me gustaría que me hicieras una reflexión sobre esto. Sí, yo creo que eso empezaría cuando aquello, ten en cuenta cuando yo empiezo a ir, el Madrid es importante, el Madrid juega Di Stéfano, Puskás y Gento, y acaba de ganar 5 Copas de Europa. El Madrid no, yo llegué ya un poquito después de eso. Yo pillé el Di Stéfano tardío y el Puskás tardío, ¿no? A Gento más años. Y el Atleti ganó la Recopa, le ganó 2 finales de Copa al Madrid. La vez que yo vi un partido de fútbol que fue en la tele, era la final del 60, era en casa de un amigo, digamos, bien situado de mi padre. Debía ser vasco, se llama Ibarzábal, todavía no recuerdo. Bueno, ese apellido, ingeniero de caminos. Mi padre empezó caminos, pero la guerra le cortó. Y ya no.
Y este era, por lo que yo creo recordar, era un compañero, y él tenía televisión y tal, y fuimos a ver, además fue una tarde larga, pero Diego Valor y una película esta de Rolf Flynn, Murieron con las botas puestas, que es la película que iba, la matanza del ejército de Custer y tal, ¿no? Y luego fue el partido, la final de Copa. Bueno, el Madrid venía a ganar 7-3 al Eintracht. Y luego en la semifinal de Copa, después de eso, le había metido 8-1 a Athletic de Bilbao, en respuesta a un 3-0 que había de ida. Fíjate, el 3-0 al Athletic de Bilbao en San Mamés. Bueno, entonces, mi padre y mi hermano, e Ibarzábal, que yo por lo que vi también era del Madrid, decía, bueno, 7, 8, tal, a estos 9. Y el Athletic ganó esa final de Copa, ganó la siguiente. Y desde entonces me quedé yo mosqueado, digo, ¿qué fuerza tiene el fútbol aquí? Que el Madrid es el mejor equipo del mundo, pero hay uno, el único que le gana es uno que, porque el año siguiente te digo, y desde entonces me digo, han crecido, ya eran fuertes y han crecido con la ciudad, quizá han crecido más deprisa que la ciudad ha crecido muchísimo también. Pero ha movido hasta un poco las fronteras de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ha sido hormona de crecimiento de la ciudad, el fútbol y el atractivo que tenía el fútbol. Y fíjate que entonces, bueno, el fútbol ha crecido también en todas partes. Entonces nosotros conocíamos los barrios, los estadios por el nombre de los barrios. Todavía hacíamos Chamartín por el Madrid, se llama Santiago Bernabéu desde el 55, yo creo que se llama Santiago, pero todavía hacíamos Chamartín, era lo uso. Y sin embargo ahora los barrios se conocen por el nombre de las ciudades. Tú dirías, zona Bernabéu, sí, cuando ponen piso zona Bernabéu, no pone piso zona Chamartín, ¿no? Han crecido, y además un poco contracorriente. Siempre yo había oído decir, sobre todo a mi madre, pero a mucha más gente, que el fútbol está desfasado, el fútbol no puede ir más allá, el fútbol es una burbuja, el fútbol se va a hundir. Tenía mucha contra entonces por dos ángulos. Uno, la intelectualidad, que yo creo que de una manera impremeditada decía que era una cuestión franquista para tener un opio del pueblo, para tener la gente, cuando en realidad las democracias alrededor pues funcionaba igual el fútbol, ¿no? Y luego otra de unos sectores educativos que tenían mucha predilección por los deportes amateurs, les parecía que el profesionalismo del fútbol encanallaba. Eso se veía en mi colegio de curas, por ejemplo. En mi colegio de curas el fútbol estaba mal visto. Había balonmano, baloncesto, gimnasia, era un colegio muy deportivo, pero el fútbol estaba mal visto, hasta hablar de fútbol estaba mal visto, ¿no? Los que fueran a castigar, pero no quedaba como ineducado, estar siempre, que es lo que hacíamos todos, hablar siempre de fútbol, ¿no? Y lo había en el mundo olímpico, en el Comité Olímpico Español. Hasta muy tarde, incluso en la médula deportiva del franquismo, contra lo que se diga, había eso, había una cosa de que el fútbol era una contaminación, una desviación del espíritu deportivo, pero bueno, pues a pesar de eso siguió creciendo hasta esto. Ha habido muy grandes personajes que han hecho eso, pero sobre todo yo creo que ha habido el impulso de la calle, es admirable en ese sentido. Hay dos cosas. El Madrid mantiene un espíritu, tiene que ver con mi último libro, mantiene un espíritu que, como tantas cosas, lo definió Valdano mejor que nunca. Un día me dijo, el Madrid es que es lo único por el que el español se propone ser el mejor del mundo. Nadie hace aquí una fábrica de coches para hacer los mejores coches del mundo, ni la torre más alta del mundo, ni el puente más largo del mundo, ni tal. En Madrid sí se obliga a ser el mejor del mundo, ¿no? Y el Athletic ha tenido el mérito, que es muy raro, no hay muchas ciudades donde pasa, que estando al lado de ese eucalipto, se ha mantenido, el Athletic está honorablemente, desde luego entre los 10 mejores del mundo siempre, ahora mismo entre los 4 o 6, 10 o 15 mejores. No se ha dejado achicar, como le ha pasado al Español, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Y bueno, esa rivalidad de aquí, que ahora está un poco ocluida por el último despertar de Barcelona, un poco es más natural, la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, pues ha sido alimento de crecimiento de esto. Y a su vez la del Barcelona ha sido elemento de crecimiento del Madrid, ¿no? por emulación. Yo creo que vivimos en un país no te diré una bicapitalidad, pero es una cosa que alguna vez gente en Prisa lo ha pensado, lo ha formulado, pero es una cosa un poco parecida. Hay dos ciudades mucho más grandes que la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, entonces, una de esas es la tuya, pues están bastante lejos de la segunda. Y encima los dos clubes representan las dos formas de ver el Estado, que hay una visión centralista y una visión federalista. Y eso está con ellos y, digamos, ha empujado el fútbol hacia arriba también, ¿no? Y el Madrid a su vez ha arrastrado al Atlético. Así que ahora vemos que
que el Atleti tiene un estadio puntero, el Madrid hace un estadio más puntero todavía, ocupan cada vez más sitio en los periódicos, en la radio, en la televisión. No hace tanto, cuando empezó Canal Plus, hace mucho, para la gente más joven, de eso hace mucho, ya son más de 30 años, pero cuando empezó Canal Plus más o menos, los telediarios no tenían prácticamente información deportiva. Se jugaba la sección, decían la sección ha ganado, salía uno y decía la sección ha ganado y ya está, y no esa cola deportiva, que yo creo que la empiezan JJ Santos en el telediario de, ahora me acordaré como esa cola deportiva, y ahora cada vez hay más grande. No había mucho espacio en los diarios de información generalista, salvo en los vascos, que siempre hubo una atención al deporte más grande, y no había mucha atención, y en los periódicos incluso repartía más el espacio el fútbol, los periódicos deportivos, de lo que es ahora. Si coges el As cuando nació, en el 67, eso es antes, no hay fútbol en portada. El primer número de As es Sombrita, que era un boxeador que iba a pelear con Italiano, y por arriba Santana, que venía en triunfo, pues me parece que de Brisbane o de Sudáfrica, de ganar una eliminatoria de Copa Davis, una final de esas de zona que había, y ya solo por abajo, una llamadita, fíjate, una llamadita pequeña, porque entrevistaban, eran número uno, a Bernabéu y a Calderón, que eran los dos presidentes de los equipos. El fútbol se ha ido creciendo, ¿no?, con estos. Siempre he tenido la sensación, y una cosa que me ha interesado mucho de tu perspectiva es, siempre he visto al deporte con optimismo. Es decir, hay sectores intelectuales, políticos, que cuestionan, digamos, la bondad del deporte, digamos, como modelo social, cultural, económico, lo que sea. Tú, en cambio, siempre que hablas del deporte, siempre tiendes a ver la rendija optimista, y en general lo ves como una fuente mucho más que de entretenimiento, ¿no?, sino como de crecimiento. Sí, yo lo veo como un ejercicio de superación de la especie humana. Cultiva las mejores virtudes físicas y morales de la especie humana. Hay quien prefiere no ver eso y hay quien prefiere, pero esa es la esencia del asunto, ¿no? Primero es un pacto de nobleza, de respetar unas normas que en sí son absurdas. Me acuerdo que nuestro amigo Julio César Iglesias definía el deporte como un esfuerzo físico perfectamente inútil, regido por unas normas perfectamente absurdas. El mayor absurdo es el fútbol, que precisamos de la mano, que es lo más valioso que tenemos, lo que no sé. Pero vamos, todos, son 1.500, ¿y por qué son 1.500? Y son 110 vallas, ¿por qué 110 vallas? ¿Y por qué esto y tal? Y además, además, y dos tíos se están pegando en un ring, a bofetadas, y suena el gong y se separan. Paran un minuto y vuelven a pegarse otros 3 minutos. Me parece que regula mucho la capacidad del hombre de mejorar física y moralmente. Es un camino de superación. El que llega en el deporte arriba es porque se esfuerza mucho. Hay mucho. En ese sentido, yo sí soy más. Me siento en deuda con los olímpicos, por ejemplo, como periodista, porque se les atiende muy poco los 4 años entre juegos y juegos. Esa gente está entrenando a tope, está sufriendo, está conviviendo con el dolor, conviviendo con lesiones, con el miedo, y no les ignoramos completamente, hasta que un día nos lo ponen en la tele, día cada 4 años. 2 semanas. Sí, 2 semanas, sí. Bueno, 2 semanas entre todos juntos, pero tú estás un día o 2 en la setal, y entonces le reprochamos si no queda suficientemente bien, y luego le damos, bueno, y si se queda bien le da una medalla. Nos ponemos muy contentos, pero a los 2 días lo hemos olvidado, ¿eh? Y si ese día el Madrid metió un gol, la medalla pues va ya un poco más pequeña por ahí, ¿no? Y yo creo que estamos en deuda con eso, porque ellos son todavía más ese camino de perfección, porque ese es un mundo, realmente eso se puede ensalzar, aunque no consagrar hasta el punto de tabú que se hizo. Es un mundo semi-amateur, donde se hace por la perfección. En los deportes profesionales, que ya son muchos más que el fútbol, aunque solo al fútbol se le persigue, en los deportes profesionales te estás ganando la vida y estás obteniendo una promoción social y económica, social también la tenemos nosotros, pero una proyección económica y profesional según te vaya bien o mal. Puedes pasar de un equipo peor a un equipo mejor, puedes ganar más dinero, una prima, pero esos lo hacen en la soledad del esfuerzo por el esfuerzo. Y la verdad que yo, si me culpo, no les hemos tenido nunca lo bastante en cuenta.
Alfredo, doy por hecho que eras un ferviente lector de periódicos desde muy crío. ¿A quién leías? Yo leía sobre todo el que más me gustaba, el que más me gustaba era Antonio Valencia. Además yo creo, ahora como ando mucho en periódicos antiguos, yo releo y veo que tengo una que le he copiado. Lo mío es una mezcla de Antonio Valencia y el gráfico, vamos. ¿Vale? Yo lo leo y me suena el ritmo con que escribe, la sintaxis suya. Claro, yo creo que eso se está impregnando cuando lo vas leyendo de chaval. Había alguno también que me gustaba en ABC, que se llamaba Gilera, porque era muy elegante. Aparte coincidíamos, Antonio Valencia era muy antimadista, por cierto, era muy antimadista. Y muy... Se las tenía con Bernabéu. Se las tenía con Bernabéu, sí, se las tenía con Bernabéu. De hecho, me contó Bernardo Salazar, que se sabe todas esas, que Bernabéu le fastidió una cosa, porque Antonio Valencia optó, o estuvo a punto de coger, yo creo que era un puesto de quinielas. Un puesto, vamos, sabes que esas cosas como los estancos se las daba el régimen a gente que había sido excombatiente o mutilados de guerra o tal, ¿no? Y entonces él se presentó como excombatiente porque él había estado en el Alcázar de Toledo, pero era niño, porque su padre, que era comandante, era el comandante de allí, era el segundo. De hecho, por lo visto a Mola le pilló eso ahí, pues porque pasó por una inspección, pero estaba de vacaciones, o pasó de casualidad a recoger algo cuando se produjo el golpe. Si no, el que hubiera estado al frente era el padre de Antonio Valencia, y Antonio Valencia está enterrado en el Alcázar. Pero Antonio Valencia era un niño cuando entonces, y me dijo que un niño que no era combatiente y tal, y le fastidió, ¿Quién empezó? No lo sé. Antonio Valencia, desde luego, no le gustaba, y en eso se equivocó, no le gustaba la línea de fútbol espectáculo que le gustaba a Bernabéu. Por un lado, no le gustaban los extranjeros, no le gustaba que hubiera extranjeros, los menos posibles. Sí valoró a Kubala, porque Kubala fue un signo del régimen contra el comunismo, tal, eso lo tenía. Y además, él tenía una predilección por el fútbol modelo inglés, modelo de Bilbao. Fútbol largo, fuerte, tal. El fútbol artístico, así un poquito, eso le parecía manerado. El fútbol que había en Italia y en España, decía también que en Francia, que eran... los equiparaba. Hay un libro de Antonio Valencia sensacional, que cualquiera que pueda encontrarlo será muy difícil ahora, Sucedió en Suiza, que es sobre el Mundial de Suiza, es una preciosidad. Desde las consideraciones que hace de Suiza como tal, y luego los partido a partido, las conclusiones que saca, que ves que veía el fútbol con visión de futuro, aunque con esa mirada. Y él critica mucho ese fútbol de campeonatos de liga largos, con figuras extranjeras, que para preservarse juegan cada vez más cómodamente, se van amanerando, eso no le gustaba. La retórica no le gustaba. No le gustaba nada. Las paredes de Schiaffino con no sé quién, ahí con Angelillo en el Milán, eso no le gustaba. Y entonces era, hombre, pues es que claro, de cuando en cuando se rendía con Di Stéfano, porque claro, Di Stéfano lo tenía todo y había... Pero él en general le veías que no disfrutaba. Si lees las crónicas del Madrid, en las grandes proezas de esos años, fíjate el Madrid, goleando aquí a todos los mejores clubes de Europa y equipos de Europa y ganando las 5 finales, no disfrutaba con eso. Más bien le veías que disfrutaba cuando el Madrid había perdido. Aparte siempre había un pero, que esto no, siempre había un pero, ¿no? Y claro, por ahí se van mal ellos dos. Eran dos personas fuertes. Antonio Valencia era de OPA. Antonio Valencia mantuvo, eso yo ya era yo casi, yo creo que ya era periodista yo, mantuvo luego yo trabajé en la zona de Antonio Valencia, por cierto, en Marca, él era su director. ¿Estaba a la altura del personaje que tú habías...? Sí, tenía una cosa, se le entendía mal hablando, articulaba mal hablando, era un poco... Pero sí, pero lo que pasa es que le traté algo un poco más cuando yo estuve en el país. Y entonces había una distancia, era su director y era pelagre, era uno de a tanto la pieza, no era para conversaciones. Y no iba siempre, iba cuando quería. El que llevaba el periódico era Pedro Sardina, el que llevaba el Marca, que era el redactor jefe ese, el que todo el mundo teme, ¿no? Otro tiene que aprender cosas. Pero Antonio Valencia le gustaba ese fútbol, le gustaba el Zaragoza, le gustaba porque jugaba más, aunque también jugaba vistoso, bueno, también porque era aragonés, le gustaba el fútbol inglés. Y él desde luego me dejó mucho a mí, Alfredo, tú has estado
has cubierto todos los continentes, has sido reportero, has estado a la pieza como redactor jefe de Deportes del País, pero yo creo que se te valora extraordinariamente tu aportación, sobre todo en la radio y en la televisión, esos años de cambio, que también eran cambios en España, en Canal Plus, sobre todo la visión que tenías del fútbol, Sí. cómo ver el fútbol a través de la televisión, fue una apuesta muy importante. Y también la radio, donde gran parte de la gente joven con la que tú trabajaste, todavía hoy, 30 y tantos años después, están a la cabeza de los programas deportivos. Cuéntanos un poco, ¿cómo asumes tú esa aportación que ahora desde lejos, desde esta distancia, parece extraordinaria? Claro. Pues mira, a mí eso sinceramente me admiró que me fuera tan bien, porque yo me sentía plumilla, yo no me sentía... Para la radio, para la tele yo tengo un déficit. A mí me cuesta mucho hablar en público y me cuesta más. Yo no podría hacer un programa de radio, yo no podría sentarme. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. No, me cagaría de miedo. Yo puedo estar con De la Morena al lado, que me pregunte cosas y decirla, y al cabo de algunos meses ya estar razonablemente suelto. Tampoco me atrevería a presentar un partido en la radio, en la tele, ni siquiera de locutarlo. Y eso sería más fácil, porque ahí te van dando. Pero es que eso coincidió con un momento... Bueno, yo fui ahí, a los dos sitios fui por patriotismo de Prisa. Yo soy muy de Prisa, crecí con Prisa, estuve en el país desde antes de la primera redacción, y cuando hubo que hacer esto, pues hay que hacer esto, venga, hay que tomar la cota a SER, pues a tomar la cota a SER, que estaba dentro del mar. Y hasta ese momento coincidió con algo que tiene mucho que ver con este mensaje. Por lados distintos surgió el Marca de esos años, que fueron los años del boom del Marca, de la Morena en la SER, que era un estilo desenfadado, era el estilo, lo que se buscaba, el estilo anti-García, pero así, no anti, sino separado de, porque García había llegado a hacer de aquello y le funcionó a él. Le funcionó a él porque no tenía que cobrar. En los periódicos no vende más el optimismo, tal. Pero él era un periodismo de denuncia muy positivo, pero que había llegado a la exageración, y luego además utilizaba el miedo, y luego además ya pasó de la política del deporte a la diplomacia del deporte, que se lleva bien este directivo con el otro, o el de la liga con no sé qué, tal. Y De la Morena hizo una cosa, se presentó como un personaje ingenuo, acentuando su voz de paleto, porque no es tan paleto, presumen de que es paleto Brunete con todo el derecho, pero hablando normalmente, él sería como el andaluz que remarca su acento, acentúa el rasgo y tal, ¿no? Y luego un coro aire y tal, y era un programa alegre y optimista. También entonces Marca hizo un periódico con Saucedo de director, primero Infante, que yo creo que fue el inventor de la forma, que valoraba muy positivamente al deportista. El deportista era un hombre magnífico, que no tenía mocos, siempre alguien victorioso en portada, siempre tal. Como el Madrid va muy bien, el reloj, el despertador, decían los de Atleti, el reloj, el escudo del Madrid en portada. Cuando había dudado, Butragueño, que era el personaje más. Cuando había dudado para la portada, estas cosas me las contaban ellos a mí. Y fue poco después cuando salió Canal Plus, y el día después, que era también el mismo mensaje, ese mensaje pero positivo. Canal Plus era de pago. ¿Cómo? Fue de pago, por eso, porque veías cosas bellas. El día después era abierto. Y luego en lo que respecta a Canal Plus, bueno, en los dos casos, yo quería plasmar ahí lo que yo querría consumir, que es lo mismo que decir lo que querría consumir mi padre, ¿no? Entonces, a mí me gustó De la Morena, cuando yo fui a la SER no había programa de la noche. Habían tirado la toalla, lo había hecho un tiempo Rotós, no sé qué más, y ya no había. Había solo un programa a las 8:30 de la tarde. Y había a las 3:30 en local. Y ese de las 3:30 en local, lo mismo lo hacía Lama si había baloncesto ese día, que lo hacía Roberto Gómez si quería darle un palo a no sé quién, pues no sé qué, que lo hacía De la Morena, pues cuando entre los otros, que estaba un poco, digamos, en un plano un pelín detrás de ellos, se le veía muy bueno. Y yo entonces vivía con una chica y comíamos en casa y fregando los platos, que yo contribuí a fregarlos, voy a presumir,
yo notaba que si lo hacía ella, lo oíamos, si lo hacía él, ella se reía, le gustaba. Y decía, caray, esto gusta a la otra segunda mitad de la humanidad, con lo cual me quedé con eso. Y cuando fui a la SER, le implanté el primer año a De la Morena como fijo de ese programa y fue un boom extraordinario. Tuvo de banderilleros a Paco González y a Chus Galán, que ahora anda por Telemadrid, y fue un boom. Hasta que ya se hartaban de los dos en el entrenamiento del Madrid y del Atleti, entonces los cambiaba él para que se olvidaran y ya, y mientras tanto, estuvo Julio César Iglesias, por favor, a mí, un año que no lo quería hacer, haciendo el programa de la noche, que se le devolvió, se volvió con él, por tal. Pero yo estuve trabajando a Augusto del Cader para que se lo diera de la manera que le chocaba mucho, ¿no? Pero luego, en cuanto entró, pues ya sabes, fue un boom. Tampoco yo pensaba que fueran, vamos, supongo que él no pensaría, pero yo tampoco pensaba que fuera a adelantar a García en un plazo medio, como ocurrió, ¿no? Pensaba que hacer una alternativa honorable que pitara bien. Y fue esa visión de optimismo y tal. En la tele teníamos muchos medios. Nos dieron todos los medios, eso lo dijo Polanco, y cada vez que poníamos todas las cámaras que fuera posible, y cada vez estamos muy atentos. Si había algún ingenio nuevo... Recuerdo la primera transmisión, acudía, primero jugué un partido en Huelva, me parece que fue, ¿no? Sí, con Vino, sí. Y luego sí. En Zaragoza. En Zaragoza, sí. Y causó expectación los rieles, el claro, traveling. El traveling, sí. Luego era muy difícil sacarle partido. Claro, los jugadores van muy deprisa. Y eso iría como mucho a 20 por hora, o no llegaría. Claro, bueno, tú no puedes proyectar a un tío a 40, no habría fútbol, y si la hubiera, como lo paras, se va por ahí con la cámara, ¿no? Pero era una grúa por ahí, luego la Super Slow, muchos más tal. Entonces, el llegar ya Pero fue el núcleo de una manera diferente de transmitir el fútbol. Claro. ¿Tenías algún modelo inglés, italiano? No, mire, muchos, pues tenía un modelo, el modelo que tenía era ver lo que a mí me gustaría ver. Entonces, esto ha salido ahora que se ha retirado Víctor Santamaría, que es el que lo hizo. Poco antes de salir Canal Plus, cuando a mí ya me estaban dejando caer, que a lo mejor me caería, estaba yo entonces en la SER. Claro, entonces en un medio que era totalmente Gutenberg, entonces todavía, principalmente Gutenberg, el único que ya por lo menos había trabajado con electrones era yo, de deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues, tendrá que hacer, y me lo habían dicho. Y entonces yo vi un partido Madrid-Barça, hecho aquí por Telemadrid, que era muy nueva, y se veía todo. Pero fue un partido de esos liosos, que echan a Cruyff, echan a Luisio, me parece que echan también a Martín Vázquez, o a Milla, y todo lo que había ocurrido se veía, la vez que yo veo en un partido, que se aclara inmediatamente todo. Y yo pensé, hombre, si tal, yo voy a buscar quién ha hecho esto para tratar de contratarle. Y me enteré, y eran los de la Gallega, porque Telemadrid acaba de empezar, no iban a traer los de la Catalana, que ya estaba más experimentada, y entonces habían contratado al equipo de la Gallega, que eran Víctor Santamaría y 4 entes de realización, que eran 4 gallegos indisciplinados, bebedores, pendencieros, sin horarios, pero que trabajaban sensacionalmente bien. Eran tus originales. Eso es. Y entonces, claro, y entonces, y además eso, lo de siempre, completa libertad, el apoyo tal, no sé cuánto, y claro, lo que a Víctor se le ocurría era todo fenomenal, ¿no? Entonces y luego además en Canal Plus tenemos un acicate máximo. Es que era una televisión de pago, cosa que no había existido hasta entonces. Había que tener las cosas muy bien. Nos preocupaba mucho eso. Es que ahora es una cosa habitual, pero entonces mucha gente renunciaba a venir a Canal Plus, porque decía, ¿cómo se va a cobrar por la televisión? Como si yo te pido la hora y me quieres cobrar €1 por decirme la hora. Era una cosa gratis, ¿no? Y eso comprometía mucho a la perfección, ¿no? Entonces, nosotros veíamos juntos todo después, o sea, y hacíamos críticas. Veíamos el partido después. O sea, convocabas. Prácticamente todos, pero todos son gente de primer empleo, que había allí mucha, que también es una ventaja. Antonio Daimiel, Nicolás Abad, Maldonado, Julio Maldini, Chus del Río, gente que era mucha de primer empleo o que había hecho alguna pequeña experiencia en la SER. Lo veíamos todo, lo comentábamos todo, lo criticamos. Ver un partido nos llevaba 4 horas, porque íbamos para adelante y para atrás y veíamos tal, esto se escapó por esto no sé qué, no tanto. Y el día después lo mismo, ¿no? Y además éramos siempre los mismos. Así como
así como las autonómicas y Televisión Española normalmente pues tienen turnos, tienen no sé qué, y tal, nosotros éramos siempre los para la transmisión. Y eso ayudó a que funcionara muy bien, sobre todo lo de tanta gente de primer empleo, que venía sin hábitos contraídos, ¿no? Y Robinson, un inglés, con un acento marcadamente inglés, aunque con una deriva castiza importante. Sí. Cuéntanos, ¿qué dirías de él, de lo que significó para Canal Plus, para más que Canal Plus, porque finalmente acabó haciendo muchas cosas en otros sitios? Sí. ¿Y cómo valoras ese personaje que viene de fuera y que sin embargo le tiene una llegada tremenda? Claro, contribuyó mucho al boom por dos razones. Una, su figura externa, que es muy conocida, que llegó cuando, sabes que estuvo el primer año Valdano quería entrenar y yo me comí la cabeza hasta que se me ocurrió. Cuando fui a verla, hablaba español todavía peor que cuando yo la había conocido aquí. Hablaba español, pero bueno, se entendía. Y además el español agradece mucho, al revés que el inglés, agradece mucho que un extranjero haga un esfuerzo para que haya hasta bien eso, ¿no? Que bien oír hablar a Tosa, por mal que hable después de tantos años, ¿no? Y, por cierto, el primer verano yo me tiraba con él hablando, me preguntaba palabras, me ponían problemas. Él leía el Marca siempre. Entonces me decía, ¿qué es hito? Joder, que sí, ¿cómo le digo a este que es un hito? Los hitos, las piedras que ponen las carreteras para decir tantos kilómetros, entonces tú en tu vida es un hito cuando consigues no sé qué, para ti fue un hito cuando fichaste. Y joder, me las ponía muy difíciles, ¿no? Pero digo, aparte del personaje que él cayó muy bien, como la gente en el sur es más expresiva que en el norte, la verdad que en el sur era muy difícil andar con él. O sea, es que llegábamos a la esplanada del campo del Betis y tardábamos 40 minutos en cruzar la esplanada que había frente al campo del Betis para llegar, porque la gente se lo comía. Robin, más solo que la uno, más que la moto hippie, a él le gustaban. Pero luego él tenía una visión desde fuera tenía una visión de la televisión sensacional. Eran continuas aportaciones él era un disfrutador, un consumidor de la televisión deportiva. Y tenía muchas ideas muy buenas y digamos, muchos apuntes de perfección que hacer, ¿no? Además, como nos gustaba perder el tiempo, es decir, y estábamos siempre hablando de lo mismo, salíamos de noche a tomar gin tonic y estábamos hasta las 3 de la mañana, estábamos hablando de eso, Víctor Santamaría y yo, y tenía una riqueza muy grande que, aparte de que él por su personalidad pues tenía un liderazgo real sobre la gente de ahí, ¿no? Imponía también, se respetaban, fue una aportación mucho más de la que se veía desde fuera, que ya se veía mucho, porque realmente era la estrella, era el John Wayne de Canal Plus, ¿no? Alfredo, la noticia que más satisfacción te dio escribir, comunicar, poner en portada? Hombre, pues el Mundial de España, francamente. ¿Lo esperabas? ¿Esperabas que España ganara el Mundial alguna vez? No se me ocurrió en la vida que semejante cosa fuera posible. Cerró un círculo, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Venía además encadenándose triunfos del deporte español. Fue muy gordo el Mundial de baloncesto en Japón, por ejemplo. Fue muy gordo ganar en la Fórmula 1. ¿Quién nos iba a decir que vamos a ganar en la Fórmula 1? Pero claro, el tenis. Pero el tenis yo ya había vivido a Santana en Wimbledon, siempre hemos estado ahí, por lo menos en zona UEFA, por así decirlo, en tenis. Siempre había jugadores y tal, ¿no? Yo pillé a Santana, luego antes, que no fue tanto, pero lo que no podía esperar en la Fórmula 1, que es una cosa además tan tecnológica, ¿no? Pero bueno, fue aquello. Y además, yo disfruté mucho con la Eurocopa de Luis, que me llevaron a comentarla. Y fíjate, al acabar decía, qué pena que esto no haya sido un mundial, porque a ver si nos coge de verdad de la misma forma, porque con este equipo hubiéramos ganado Argentina y Brasil, pensaba yo. Y bueno, pues se mantuvo, y con el simple retoque en realidad, en vez de Senna, Busquets, y que apareció por entonces, y Xavi Alonso. Y Piqué por detrás. Y Piqué por detrás, es verdad. Bueno, pues resultó un equipo que, aunque perdió el primer partido, porque el funcionamiento estaba. O sea, el organillo ese que movían entre Xavi e Iniesta estaba. O
Solo le puedes añadir Messi o no tenerlo, o Silva, que no está nada mal y más respaldado, pero ese organillo era, ¡bum! Ese organillo era el no va más, ¿no? Y la verdad es que me alegró muchísimo. Fíjate, yo por escatimar, yo no iba a estar en la final, por escatimar yo mismo, porque pensaba, lo que gaste en gente allí tiene que ser para gente que sea útil, que yo esté allí para hacer un artículo no iba a servir de nada, ¿no? Tampoco es dirigir un operativo, como si es una tele, que yo el jefe debe ir, si van 40 o 50, ¿no? Pero a última hora apareció la posibilidad de ir, porque 4 que transmitían también tenían unas invitaciones para ir y se enteraron de que el viaje era muy incómodo y no fueron. Entonces me llamaron de última hora, que había 4, y yo aproveché para Roncero y para mí. Entonces volamos aquí en un avión de esos de Hidalgo, era muy incómodo, porque era sentado, no era nada, por eso no fueron. Por suerte, el horario es el mismo, no tienes, vamos, fue pasar 2 malas noches, pero fíjate, hice una cosa que no debería contarlo, que dejé el artículo hecho antes, te lo juro, el artículo salió, lo dejé hecho pensando, pues yo pensaba, hombre, si España llega a perder, no lo tengo que hacer, pero pensaba, España va a ganar la Copa del Mundo, yo voy a estar ahí, no quiero según acabe el partido estar aperreado, pensando en un artículo, mandándolo si llega o no, tal. Yo dejo esto hecho. ¿Lo veías ganador? Lo veía ganador, sí, yo lo veía ganador. A mí me cambió la fe en España desde los penaltis contra Italia. Fue romper el maleficio y fue tal. Y lo veía jugando también. Y lo dejé, además dejé un artículo de 4 párrafos, no lo he vuelto a leer. Un día, mira, lo voy a buscar, para que saliera uno en portada. Pues claro, íbamos a hacer portada doble, claro, y tal. Y yo solo me acuerdo que empecé diciendo, viendo a los jugadores dando la vuelta olímpica por ahí, y empecé a pensar no sé qué, y no sé qué pensé, que puse ahí, pero bueno, pero yo digo, cuando esto acabe no quiero más que disfrutar ahí como un... Pues fue un porque minuto... digo, me lo he ganado, porque yo he ido mucho al fútbol, de pie sin paraguas, he ido mucho, no solo al Benevel, he ido mucho al campo del Rayo, he ido mucho a muchos campos de toda España. Que me hacen, has tirado mucho de coche. He tirado mucho de coche y tal, y digo bueno, si España gana la Copa del Mundo, yo quiero disfrutarlo esto. Y mira, salió. Minuto 117. Minuto 117, sí. Claro, hombre, tuvimos el momento de miedo ese tremendo, la primera de las 2 veces que se va Rubén contra Casillas, joder, qué susto fue, ¿no? Porque claro, es de esos partidos... Se te iba cayendo el artículo. Es de esos partidos que el instinto del viejo aficionado nos da, te pasaría a ti también, que de este partido se va a resolver por un solo gol. Hay un momento que hay partidos que dices, aquí esto es de un solo gol. Luego se fue otra vez, pero ya no fue tanto, porque ahí Puyol le aguantó, le hizo medio me agarro, medio no me agarro, medio me caigo, medio no me caigo. Le hizo una maravilla. Claro, y ahí le hizo perder gran parte, pero en el otro es que llegó con toda la ventaja, para haberle puesto banderillas a Casillas y marcar, ¿no? Y lo salvó, ¿no? Y bueno, eso es lo que siempre me ha... Alfredo, un jugador. No más. ¿Tu jugador? Mi jugador Di Stéfano, quizá, ¿no? Pero claro, he disfrutado mucho con Maradona también, he disfrutado mucho con Messi. En otra escala, Velázquez fue el primero Amancio y el segundo Velázquez. El primero Amancio, porque cuando yo empecé a ir al fútbol, llegó Amancio al Madrid y era una maravilla regateando. Y luego Velázquez, porque tenía una elegancia exquisita. Claro, son incomparablemente peores que... Vamos, no incomparablemente peores. Están por debajo de estos que he citado. Incomparablemente peores no es la palabra, que estos que he citado. Yo diría, si me permitieras asistir a 2 o 3 partidos buenos de un jugador que yo pudiera ver ahora, sería Di Stéfano. Una de las cuestiones que ahora más reflejas tú es esta profusión de normas en el fútbol, este fútbol tan cambiante, el VAR, las normas, la sensación de que se van a cortar los partidos, de que va a haber un tiempo concreto. Y ahí utilizas una expresión que ya ha calado, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estoy casi seguro que estás con el Antiguo Testamento. Claro. Te lo doy, pero bueno, en cualquier caso, explícanos un poco cómo ves esta deriva del fútbol y hacia dónde ves. Lo veo fatal, lo veo un dislate ecológico. Digamos, el fútbol ha ido surgiendo de manera natural, como lo hemos conocido. De manera natural, poco a poco. No es que todo el mundo sabe más o menos que el fútbol
nace de unas reuniones entre delegados de universidades inglesas en el 1863 en una taberna inglesa, que aconsejo visitar, la Freemasons Tavern, que aconsejo visitar si alguien va por ahí y está, ¿no? Pero ahí lo que se escribió no es exactamente lo que nosotros hemos vivido. Ahí se escribió una serie de principios y eso evolucionó durante 40 años, hasta el 23, 25. Ahí no había área, no había portero, no había árbitro, no había tal, había una serie de condiciones, había hasta unas condiciones que se podía coger el balón con la mano. Eso se va tocando y se va tocando muy bien. Y el que hemos vivido desde que lo organizó Stanley Rouse hasta que nosotros, hasta hace nada, hasta este siglo, era de una manera que era una especie de ley natural, perfectamente entendible, lo único un poquito complejo era fuera de juego, simplemente se juega con el pie, no con la mano, y una ley natural que respetes eso, unas faltas que son más graves y otras que son más leves, que también se entiende. Y que se entendía en la calle y se entendía el profesional. Exacto, nos jugábamos en el parque sin ninguna necesidad, tú ibas de la mano de tu hermano mayor, tu abuelo, tu padre, y te contaban 4 cosas y otros lo sabías para toda la vida, y como un bonito bosque en la selva negra alemana, ¿no? Y luego de repente le van metiendo cosas, le van metiendo especies raras que te van... a alguien le puede parecer una buena idea llevar conejos a Australia, pero llevar conejos a Australia monta un Cristo del que luego no hay cómo salir. Y eso ahora mismo hay un procedimiento uniformemente acelerado de meter cosas, algunas de quita y pon, algunas medio inocuas pero en sí feas. Por ejemplo, sacar para atrás. El otro día la Athletic Bilbao sacó para adelante. Joder, ¿Y no le dijeron nada? No le dijeron nada, debe ser que vale aún. Pero sacó, se pusieron 2, sacó uno para adelante y el otro jugó para atrás. Y ahora es un estropicio que se van haciendo daños y se tratan de reparar sobre la marcha con chapuzas. Estropeándola más. Eso es, estropeándola. Chapuzas son que hemos llegado al momento que no sabemos lo que es mano, eso lo dicen todos. El primero que me parece que yo solí decir fue a Busquets en la radio. El otro día le dijeron los porteros del Madrid y el Villarreal, es que ya no sabemos lo que es mano, la gente no sabe lo que es mano. Medina Cantarejo dice saber lo que es mano, pero no sale a explicarlo. Sería importante que saliera a explicarlo. Y le costaría, porque sin embargo lo sabíamos en el parque, lo sabíamos cuando se hacía antes. Otras tonterías que han hecho, pues quitar el bote. El bote neutral me parecía bonito. El libre indirecto ya no lo quitan nunca tampoco. El libre indirecto no se o es penalti o es nada. O es penalti o es nada. Y luego esa profusión de árbitros, el cuarto árbitro, los de la tal, ya hay 2 cuartos árbitros que por lo menos corrigen la asimetría de la foto. Esa foto que se hacen para ellos... Se está llenando de árbitros. Esa foto la hacen para los árbitros, pues esa foto no sale nunca en ningún lado, porque el árbitro se queda, yo estaba en la Bernabéu, con no sé qué, y cada vez hay más. El cuarto árbitro en sí es un factor de irritación. Antes no veías tanto... Entrar la molestaba, pero es que está ahí y está molestando y como no tiene nada que hacer, pues está chivando, ha dicho no sé qué, pues ha dicho no sé qué entre dientes, porque está enfadado, pero no marees al de allí, que bastante tiene con los que ha llevado un conflicto a un territorio fronterizo, que en sí es delicado, porque claro, las fronteras son un sitio donde nadie quiere estar. Tú quieres ser o espectador o futbolista. Todo el que está ahí no quiere estar, o es suplente, o es entrenador, que es entrenador porque ya no puede ser futbolista, o es linier porque no puede ser árbitro, o es fotógrafo que está en la hierba con el culo helado en vez de estar como el plumilla cómodamente arriba. O a 50 grados bajo el sol. Y entonces hay un nerviosismo, igual que en las fronteras, que lo que hay es fugitivos, mestizos, prostitutas, jueces de la horca, y declaraciones de guerra. Cazarrecompensas, ese tipo de gente es lo que da la frontera. Bueno, pues ahí metes un cuarto árbitro que es lo que es un factor. Luego, tanto toqueteo es lo que ha llevado a que la manera de contar el tiempo ya sea imposible. Claro, antes un señor llevaba el reloj y miraba, y cuando pasaba algo raro, pues lo paraba. Ahora es que cambios, no sé qué para Everagua, avisarles que no se agarren en el penalti, cosa que ya saben. Parar el juego cada vez que uno hace cuento, que se para, se está haciendo cuento. Sabemos que está haciendo, hay que distinguir cuando ir a amonestar o a decirle al entrenador que le vas a amonestar. Claro, se van juntando, los cambios ya son 5. Se van juntando cosas y ya no sabemos cómo abarcar el tiempo, y a cada desvarío se le da una solución peor.
Estamos a punto de acabar, Alfredo. Estamos viendo el fuera de juego semiautomático. Sí. Y que un tiempo después te salen dos muñecos. Sí. No, Es me da que pensar. Claro, es que encima, hombre, yo creo absolutamente en la honradez y la esa del sistema, ¿no? Pero no todo el mundo tiene por qué creer, porque lo que ves ahí no es a Benzema y a Savic. Lo que ves ahí son dos muñecos que te dicen que uno Benzema y el otro Savic. Entonces, el roncero del Madrid o el roncero del Atleti dirá, nada, eso a mí que me eso, yo porque me tengo que creer eso. Pues efectivamente la tecnología da instrumentos para falsear eso, sin duda, cuando alguien quiera, no se hace, ¿no? Otra cosa que está mal en el VAR, mal concebida de principio, es que siendo así, que se va a poner en manos de una revisión, los realizadores deberían ser realizadores, pero sí, jurados de la institución, de la federación, del cuerpo de árbitros, porque son venidos de no sé dónde y pueden actuar por un cierto interés partidista simplemente, y no repetirte una jugada porque eres del Athletic Bilbao o del Madrid y no te conviene repetirla. Y sí pasar varias veces el puñetazo o el escupitajo que hace el del Barça y no pasar el puñetazo o el escupitajo que hace el otro. No, estamos poniendo en manos externas una responsabilidad mayor, una responsabilidad que debería ser competencia de, o no. Yo lo prefería sin VAR. El otro día le oí a alguien en una radio decir que el VAR es como una droga, porque luego cuando ya no está, cuando está te machaca, pero cuando no está se echa en falta. Yo no le he hecho en falta cuando está. Yo cuando estos partidillos de Copa que ha habido, que no hay VAR, estoy encantado. Además, es como si de repente descubres, como si de repente supieras que tienes un dolor y digo, pues hoy no me ha dolido, no sé, hoy no me ha dolido el estómago. Será por casualidad, pero en toda esta panoplia de partidos no se escuchó nada especialmente raro. Nada. Y yo veo de cuando en cuando partidos de segunda B y tal, porque me gusta, me muevo para España y voy a ver a lo mejor pues el Don Benito contra el Villanueva de la Serena, porque se iban a unir los dos pueblos y tal, o el Unionistas contra el Zamora. Porque de paso viajo, veo a un amigo, charlamos, comemos, veo el partido y me vuelvo a Madrid. Se me cogen buenas horas y no he hecho falta ni no echan falta a nadie. Estamos encantados. Y Di Stéfano vivió sin eso, Pené vivió sin eso, Maradona vivió sin eso. El único que ha tenido que pillar algo de esto ha sido Messi, el pobre, ¿no? Pero el fútbol no tenía ninguna necesidad de esto. Te dicen que otros deportes, pues es que es bueno copiarlo y que a otros les vaya y tal, pero no les ha ido mejor la vida que al fútbol, a otros deportes. No veo la necesidad de... Ahora, claro, si desvarías tanto, ahora vamos a tomar del baloncesto el reloj parado, porque es que lo han llevado al momento que no hay más remedio que llevar el reloj parado, ¿no? Salvo que el árbitro pueda ir parando y lo viéramos todos, y que fuera el árbitro el que fuera parando y lo viéramos todos, y que urgieran más a perder menos tiempo. Pero claro, es que el mismo sistema está metiendo pérdidas de tiempo, ha soltado un volquete de pérdidas de tiempo. Demasiada intervención externa al fútbol, al juego, al campo, a lo que ocurre en el campo, ¿no? Cada vez se parece menos a lo que jugábamos en el parque. No hace mucho le leí a Hughes, escribe a veces unas crónicas de fútbol que me gustan mucho, pero era un suelto. Cuando jugábamos en el parque no teníamos problema nosotros para saber lo que era falta y lo que no era falta, es verdad, todos sabíamos lo que... Y sin embargo ahora tienes un problema grande. Sin árbitro, además. Sin árbitro, eso es, sin árbitro. Salía el partido. Alfredo, a estas alturas el fútbol, el deporte, se habla del fútbol como entretenimiento, del deporte como entretenimiento, pero es mucho más. Y el periodismo tiene que enfocarlo. ¿Cómo ves el recorrido del periodismo Gutenberg, en el que tú comenzaste, a este periodismo digital? Y que si tuvieras que dar algún consejo, alguna clase de perspectiva de lo que crees que se debería hacer. No tengo. Estoy un poco confuso, estoy curioso, estoy confuso y estoy esperando a ver si alguien da soluciones que no estoy seguro de terminarlas de ver, ¿no? Quizá el camino del New York Times, no lo sé, no estoy seguro de terminarlas de ver, ¿no? La verdad es que no lo sé. No tengo Soy optimista en todo, pero respecto al periodismo en sí no soy muy optimista. Yo creo que, digamos, el crédito de la información respaldada por marcas importantes y por profesionales, que son esos filtros que se ponía a la sociedad para informarse en las cosas, acudir a determinadas radios, a televisiones, a cabeceras,
se está perdiendo. Está muy mezclado lo que viene por un conducto profesional y honrado, con su sesgo o sin su sesgo. Un periódico puede ser de derechas o de izquierdas, un periódico puede tener una mirada más madridista que más buena, pero con su sesgo o sin su sesgo, hecho de una manera profesional y con voluntad de hacer las cosas bien, está ya tremendamente mezclado con una especie de, no lo querría llamar mala hierba, ¿no? Pero con una mezcolanza de información que circula por todas partes, de todo orden, que no es controlable, que alguna es buena, otra no es buena, y no sé de esta encrucijada cómo se va a salir, sinceramente. No sé, lo siento por periodistas jóvenes que están ahora para ahí, se lo digo cuando hablamos, pero no lo veo así. Si mi hijo, que ahora tiene 28, me hubiera querido ser periodista, a mí no me hubiera hecho gracia. No me hubiera hecho gracia, pues no sé si es la mejor idea. Ahora espero de los nuevos que encuentren, ¿no? Y tengo esa curiosidad y ese deseo. Alfredo, da la sensación que después de dejar la dirección de LAS, estás feliz. Sí, y te veo sí. viajando más que nunca, escribiendo más que nunca y disfrutando de un periodo que a mucha gente no le resulta muy feliz. O sea, abandonar la práctica diaria de una profesión es un salto al vacío muchas veces. ¿Cómo lo estás viviendo? Veo muy bien, como has dicho, muy feliz. Bueno, es que digamos no he abandonado del todo. Yo he dejado lo feo y me he quedado con lo divertido. Además, fue una cosa que fue por voluntad propia, lo pedí en la casa un año antes, con tiempo, es decir, y tengo todo el tiempo libre y escribo en ELAS, escribo en El País, entro en ASER y eso no me quita, porque lo que hago ahora que se puede parecer a trabajo es exactamente el ejercicio de mi hobby preferido, que es interesarme por el deporte, por el fútbol y hablar de fútbol, ¿no? Y el resto del tiempo lo tengo para mí. Yo me di cuenta, fíjate, esto me vino cuando murió Luis Aragonés, hablé con Jesús Paredes, que era su brazo derecho físico, un filósofo vallecano, y me dijo, Alfredo, la vida es como un partido de fútbol, son 2 tiempos de 45 minutos. Solo que cuando avanza el segundo tiempo, por menos de nada, sacan tu número y te mandan al archivo. Yo por el archivo entendí el cementerio, ¿no? Y yo pensé, este tío tiene razón. Y yo ahora que tengo buena salud y tengo tal, ¿qué necesidad tengo de estar metido todo el día en los bochitos? Encima este periodismo ahora que se va haciendo un delta, sí. No es lo mismo un periódico como Eso Gutenberg como tal. Y por eso tomé la decisión, con 68 años tenía entonces, ahora tengo 71, 67 tenía. Porque además ya también a partir de los 65 te viene la idea de decir, yo ya estoy en paz con Dios y con la historia, por así decirlo. Porque alguien puso ese número ahí y tal, y como más ya los hijos, aunque yo me casé tarde, ya tienen su trabajo y su carrera y tal, y dije, hombre, disfrutar con buena salud de esto. Pero yo si no podía coger y irme a ver el Unionista Zamora, porque pensaría, este tío está loco, no está aquí. Y sí, estoy pasando el mejor periodo de mi vida, solo que es el último, más o menos es el último, ¿no? Bueno, no está mal, ¿eh? Se parece poco disfrutar de la última gran recta a tope, ¿no? Que sea larga. Que sea larga. Muchas gracias, Alfredo, enhorabuena de nuevo por el premio. Ha sido un placer.